todas las religiones son iguales. La afirmación de que todas las religiones son iguales se fundamenta principalmente en el hecho de que existen muchas religiones. 4.200 religiones actualmente documentadas. No son iguales las religiones, pero es verdad, tienen ciertos puntos de coincidencia. En general, las religiones, salvo algunas de generaciones extrañas, son buenas, porque en general llevan al hombre a hacer cosas buenas, aunque esto depende del contexto histórico, social y cultural en el que se desenvuelve la religión. En general, las religiones exaltan los valores buenos o los valores positivos en los hombres. El amor, la fe, la felicidad, la valentía, el entusiasmo, la gratitud, entre otros. En general, satisfacen una necesidad ontológica y o de trascendencia. En otras palabras, le explican al hombre de dónde viene, por qué está aquí, para qué y hacia dónde nos dirigimos una vez que dejamos de existir en este mundo. El problema fundamental es que si solo nos concentramos en los puntos de coincidencia, podemos llegar a unas conclusiones muy peligrosas. Por ejemplo, el llegar a concluir de que la religión que tú practicas es irrelevante, ya que todas te pueden conducir al final de cuentas al mismo lugar. Y decir que esa religión es un suceso totalmente aleatorio que depende únicamente del momento de la historia en que te tocó nacer y el lugar geográfico. Por ejemplo, dada este razonamiento, yo sería católico porque nací en México y nací en la década de los 80s, pero no sería lo mismo si hubiera nacido en la actualidad en la India, lo que a su vez nos puede llevar a pensar que existen varias religiones verdaderas, porque la verdad estaría desarraigada de la religión. Daría totalmente igual qué religión profesaras. Al final, escoge la que te guste, pero no todas las religiones son iguales. De hecho, son muy diferentes. Partamos de la premisa de que Dios existe y que solo hay un verdadero Dios. Si solo Dios existe y si solo hay un verdadero Dios, solo puede haber una verdad divina y solo una religión verdadera que nos conduzca a ese Dios. La decisión sobre, al final, qué religión acoger no es una cuestión meramente subjetiva, es decir, no solo... ¿qué religión me gusta más? Por ejemplo, pensemos en lo que sucede al abandonar este mundo de manera física. Por ejemplo... A mí me gusta mucho el universo y los planetas, siempre me ha gustado la astronomía. Entonces, voy a coger la religión espiritista que desarrollaba Kardec. Así cuando muera voy a recorrer los planetas y todo el cosmos. El Valhalla me suena muy bien. Eso de cenar en un festín con Odín entre valquirias... Voy a coger la religión de los vikingos. ¿O no? Mejor el Yana, eso de tener 72 vírgenes una vez que llega al paraíso me parece muy bien. Esa es la religión que voy a escoger. No, el criterio para elegir de manera racional o de manera humana una religión deberá estar enfocado en acertar a la religión verdadera. Y religión verdadera solo puede haber una. Por lógica, si solo hay una religión verdadera, el resto de las religiones se convierten en no verdaderas. Es muy importante esto porque debemos entender que el hecho de que una religión sea no verdadera no la convierte automáticamente en una religión del todo falsa o del todo errónea. Por ejemplo, cuando los musulmanes adoran a Dios 5 veces al día o le dan 7 vueltas a la Meca, pues en general eso es algo de bendición y es algo que probablemente le agrade a Dios. Cuando un pagano intuye a Dios sin conocerlo, probablemente pueda ser justificado por Dios. Incluso en nuestra religión católica sabemos que la gracia de Dios se recibe por medio de los sacramentos, pero en ningún momento se nos ha dicho que solamente a través de los sacramentos se reciba la gracia de Dios. Por lo que muchas religiones tendrán una parte de verdad que será provechosa e incluso
que puede coincidir con nuestra propia religión católica. Y esa misma religión, por otra parte, contendrá errores, lo que quiere decir que la religión tiene en sí una verdad parcial, menos la religión verdadera. Esa no tiene errores, esa no tiene una verdad parcial, sino que tiene la única verdad en plenitud. La Iglesia no rechaza que en otras religiones exista una parcialidad de la verdad. Y no porque lo digo yo, sino porque lo dice la Iglesia Católica en la declaración del Concilio Vaticano II Nostra Aetate en el numeral número 2. Como cristianos creemos que el cristianismo es la religión verdadera, es decir, la que contiene toda la plenitud de la verdad. Y no solo lo creemos porque sí, lo creemos porque creemos en el principio lógico de razón suficiente, es decir, nuestra fe es algo que podemos argumentar de manera suficiente y racional. Pero ese no es el motivo de este video, eso es harina de otro costal. Espera esta argumentación en el video de la próxima semana. Ahora, el problema como católico es que si yo pensara que todas las religiones son verdaderas, yo no estaría aceptando mi propia religión como la verdadera. Y esto puede sonar algo razonable. O sea, pensemos en Jesús. Jesús mismo era judío. Entonces alguien podría decir, bueno, si Jesús mismo era judío, entonces la religión judía también debe ser verdadera. El problema es que si yo no acepto mi religión como verdadera, tal vez no tenga tanta fe como yo pensaba, porque mi fe me lleva a pensar que la verdad se encuentra revelada por Dios, la verdad total en esta religión. Otra objeción clásica que se suele hacer al cristianismo es aquella de la frase extra ecclesia nulla salus, que en otras palabras quiere decir fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Y es, por cierto, una afirmación que han repetido reiteradamente los padres de la Iglesia. Si nosotros consideramos esta afirmación de manera literal, es muy válido que una persona fuera de nuestra religión se pregunte, oye, tú me estás predicando de un Dios que es muy bueno, de un Dios que es amor. ¿Cómo un Dios que es completamente amor puede permitir que alguien nazca fuera de la religión católica? Porque si lo tomamos de manera literal, una persona que nace fuera de la religión no se encontraría salvación. ¿Cómo puede ser posible que tu Dios permita eso, que una persona nazca condenada? ¿Cómo? No la podemos interpretar de manera literal ni a bote pronto. Para entenderla tendríamos que remitirnos al Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 846 al numeral 848 y entender tres aspectos básicos de esta declaración. Uno, que debe ser leída de modo positivo, es decir, si Cristo es la cabeza de la Iglesia y la salvación viene de Cristo, entonces es a través de la Iglesia cuerpo que llega la salvación a todos los hijos. La segunda cosa que tenemos que entender es que esta afirmación en absoluto se refiere a aquellas personas que sin culpa propia hayan nacido o se hayan engendrado en otra religión. A ellos nos enseña la Iglesia que el Señor los juzgará a partir de su conciencia. Y esto se reafirma en el numeral 16 del Lumen Gentium, pues quienes ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su Iglesia, buscan, no obstante, a Dios con un corazón sincero y se esfuerzan, bajo el influjo de la gracia, en cumplir con obra su voluntad, conocida mediante el juicio de la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Y la tercera cosa que tenemos que entender es que esta afirmación de que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación se refiere más bien a la urgencia que tenemos nosotros dentro de la Iglesia como católicos a salir a anunciar el reino de Dios, a salir a evangelizar, a salir a anunciar la buena nueva de Jesucristo. Esto es un derecho sagrado y una urgencia para nosotros. El presentar nuestra religión y no como un acto proselitista, no, como un acto de caridad, un acto de bondad suprema al presentarle al hermano, al presentarle a aquel que ha nacido en otra religión, a aquel que no conoce ninguna religión, la buena nueva de Jesucristo. Al final, Él, como cada uno de nosotros, es totalmente libre de acoger o no acoger la religión verdadera. Al menos esto es en el cristianismo.
Esa libertad nos viene de Dios, como dice la palabra. Si nosotros abrazamos a Jesucristo, Él nos hará completamente libres. Eso lo encontramos en Juan 8:36. Pero al aceptar esta verdad en libertad, no implica ni imponer esa misma fe, esa misma verdad, esa misma religión a la fuerza al otro, a los demás. Y mucho menos implica menospreciar la fe del otro, de aquel que conoce y que no conoce la verdad. Ante todo se nos exige que seamos respetuosos y que tengamos caridad con ese hermano. Pero al mismo tiempo se nos exige como católicos, como dice San Pablo, orientar, enseñar, ayudar, corregir de una manera fraterna a aquel que no conoce la verdad. Pero muchas veces, hermanos, la verdad, de corazón se los digo en estos casos, compartir y transmitir esta verdad con palabras queda sobrando. La mejor manera de presentar la veracidad de nuestra religión es como lo hizo el mismo Jesús, con su testimonio de vida, con su manera de vivir su fe y su religión. Es por eso que nos dice la frase, la palabra impacta, pero el testimonio de vida arrastra. Por eso hoy, en un planeta con 7.800 millones de habitantes, 1 de cada 3 personas somos cristianos, por el testimonio de Dios, que siendo Dios se hizo hombre como nosotros para enseñarnos la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Shalom.